Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la temática de vectores. Vamos a hablar de algunas generalidades, características generales de los vectores. Quien les habla, la ingeniera Noemí Bustacara. Entonces, bienvenidos, vamos a empezar. Inicialmente es importante entender por qué los vectores son importantes en el ejercicio de la ingeniería. Los vectores son, digamos que una de las temáticas más importantes para nosotros los ingenieros, ya seamos ingenieros mecánicos, civiles, eléctricos, ambientales o de alguna de las ramas de la ingeniería. ¿Por qué? Porque en nuestro ejercicio constantemente tenemos que estar utilizándolos. Es decir, los vectores son inherentes a nuestra profesión. Tenemos entonces que entenderlos y representarlos de manera correcta. Por ejemplo, cuando nosotros vamos viajando en un tren, en un automóvil, en un avión, pues lógicamente asociamos este tipo de movimiento pues con un desplazamiento, con una velocidad o con quizás una aceleración. Bueno, lo que es la aceleración, el desplazamiento y la velocidad son efectivamente cantidades vectoriales que estamos constantemente en, digamos que, relación con ellos. También, por ejemplo, si vamos manejando, cuando movemos la cabrilla del automóvil, estamos aplicando un torque y el torque también es otro tipo de momentos, es un tipo de momentos y por lo tanto también es un tipo de vector. Por lo tanto, es importante conocer todos estos tipos de características de los vectores que van a estar con nosotros. De hecho, para los ingenieros mecánicos es importante tenerlos presentes, ya que en el diseño de máquinas y elementos de máquinas vamos a tener que usarlos constantemente. Ahora bien, para entender las magnitudes físicas o cantidades físicas vectoriales, es importante entender otro tipo de cantidades físicas como son las escalares. Esas cantidades escalares expresan un valor determinado por medio de un módulo, una magnitud, es decir, un valor X. La característica principal de esta es que no se pueden representar gráficamente, que es la gran diferencia con los vectores o las cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales, por lo tanto, también expresarán un valor determinado por medio de un módulo o una magnitud y tienen efectivamente tres características, que es una magnitud, una dirección y un sentido. Y estas sí tienen la capacidad o la viabilidad de poderse representar gráficamente. Esto se logra mediante la representación de una flecha. Entonces, como se decía, la representación de los vectores se hace por medio de flechas. Estas flechas se deben dibujar en un plano cartesiano, en este caso en un plano XY. ¿Cómo se determina o cómo se representa la magnitud de un vector por medio de esa flecha? Bueno, vamos a decir que la longitud de la flecha va a ser la magnitud. ¿Cómo se representa la dirección? La dirección va a estar definida por medio de ángulos que están referidos desde el vector hasta un eje de coordenadas, puede ser el eje X o el eje Y. Como se puede observar, puede ser un alfa X o un alfa Y. Y el sentido, que es la tercera característica del vector, se denota por medio de la punta de la flecha. Por lo tanto, si la punta de la flecha apunta hacia el nororiente, vamos a decir que está dirigida hacia el primer cuadrante. Si apunta al noroccidente, estará dirigido al segundo cuadrante. Si apunta al suroccidente, estará dirigido hacia el tercer cuadrante. Y si está dirigido al suroriente, estará finalmente dirigido al cuarto cuadrante. Esto es importante porque el sentido nos va a ayudar muchísimo a saber cómo está actuando cada vector, ya sea cualquier cantidad física determinada que estemos analizando. Esto lo vamos a entender mucho mejor cuando hablemos del método de componentes rectangulares. Como mencionábamos anteriormente, pues existen algunas metodologías para la solución de vectores. Estas se pueden definir o dividir por medio de metodologías analíticas y metodologías gráficas. Bueno, hablando específicamente de lo que es la suma y la resta de los vectores. Dentro de las analíticas, es decir, que tenemos que usar de pronto algunos métodos, por ejemplo, utilizar la trigonometría o el álgebra, básicamente, para darle solución, se encuentran el método de las componentes rectangulares y la regla del triángulo. El método de las componentes rectangulares, que más adelante vamos a explicar ese método, pues básicamente es cuando tenemos que sumar de más de tres vectores, es decir,
3 vectores en adelante. La regla del triángulo, como su nombre lo indica, es la suma de 2 vectores donde podemos graficar un triángulo para darle solución. Igual que método de componentes rectangulares, pues en su momento se explicará. Con respecto a los métodos o a las metodologías gráficas para la solución de vectores, estas quieren decir que tenemos que usar la geometría, basarnos en algunas escalas de medición para poder trazar los vectores y por medio de un transportador, una regla, poderlo solucionar. Dentro de esas tenemos el método del paralelogramo, que quizás ya lo han escuchado, y el método del polígono. El método del paralelogramo entonces nos va a ayudar a sumar 2 vectores, mientras que el método del polígono nos va a ayudar a sumar más de 3 vectores. Estos métodos son importantes porque, por ejemplo, el método del polígono en asignaturas o en cursos como mecanismos lo vamos a utilizar bastante cuando estemos haciendo un análisis un poco más hacia la dinámica. Entonces, con esto en mente, empezaríamos ya con los ejercicios ya prácticos para entender cuáles son estas metodologías.